Hoy aquí en Periodista Digital tenemos el placer de charlar un ratillo con José Luis Zapico, que es el secretario general del Partido Unionista Estado de España, que llegan para intentar darle un nuevo aire a esta clase política que los ciudadanos ya perciben que desde hace unos años está bastante ensombrecida. José Luis, bienvenido a Periodista Digital. Buenos días. Ustedes dicen que bueno, es una cosa muy curiosa porque ni de izquierdas ni de derechas, simplemente son un cambio. ¿Cómo se explica este planteamiento? Bueno, pues esto es muy sencillo. Creemos que los términos esos de izquierda y de derecha, pues bueno, que son algo en desuso ya. El mundo evoluciona mucho, esto está muy globalizado. Y no podemos partir de distinguir esas dos cosas, porque simplemente tenemos una cosa muy sencilla, que los problemas son de los ciudadanos, el problema es muy general, es genérico, el del que tienen unos y tienen otros, es un problema muy, muy común. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, queremos sustituir esos términos por aplicar un modelo de gestión y un modelo que sea basado en el sentido común, y olvidando esos planteamientos que eran unos planteamientos de tipo geográfico, era que unos se situaban a un lado y otros se situaban a otro, ¿no? Hoy no hay sentido común en política. Pues creemos que no, porque aquí lo que hay es, la vida política está marcada por estos dos partidos políticos, digamos, que son los que están llevando al gato al agua y los que están ganando las elecciones, porque su meta, como antes comentábamos, es simplemente ganar las elecciones. Es su preocupación, ganar las elecciones. Lo demás no le preocupa el problema del ciudadano ni lo más mínimo, porque si le preocupase no llegamos a donde estamos, y para nosotros entendemos que son unos perfectos inútiles, porque si se hacen las cosas peor no puede ser, ¿no? Porque las personas creemos que hay que recuperar el concepto de democracia. Para que exista la democracia tiene que existir el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y creemos que no se cumple ninguno de los condicionantes. Es decir, que unos pocos, y también antes ponía de ejemplo, aquí estamos evolucionando de una manera que hay mucha abstención, y entonces no podemos sentir que un parlamento nos esté representando con 350 licenciados en Derecho. Un parlamento tiene que ser representativo de la sociedad española, y entonces para que eso sea así hay que ilusionar a esa sociedad para que realmente no exista esa abstención tan grande que hay y que vaya a votar, y entonces en eso, ahí sí eso empieza a ser representativo. Las personas empiezan a manifestarse y a decir realmente lo que piensan, y entonces eso sí se cumpliría el término del concepto de lo que es la democracia, la participación. Y para esto, pues bueno, creemos que hay que empezar a ilusionar a las personas, porque la gente en general dice, no me hables de política, que no quiero saber nada. Es una frase muy típica. Eso es típico, pero está hablando de política todo el día. Eso es lo que acaba de decir, y al momento en el bar donde estaba tomándose las cervezas con los amigos, dice, ¿te diste cuenta de esto que dijeron el otro día en el Congreso que aprobaron los que? Está hablando de política, está en su casa viendo la televisión hablando de política. Estamos hablando de política todo el día. Si uno habla del paro, si uno habla de la situación económica, al final es política, porque precisamente eso de la situación económica quizás tiene que ser una piedra de toque de cualquier partido político. Estamos oyendo muchas medidas desde el gobierno, la oposición las califica de parches, pero al final, entre parches y medidas, aquí no sabemos qué ocurre. Sí. Ustedes, supongo que es un tema que tendrán estudiado. ¿Y cómo se aborda este tema? Pues nosotros en el tema, vamos a hablar de dos conceptos. Uno es, por un lado, la crisis económica, y por otro lado vamos a hablar del tema de lo que diríamos la crisis económica financiera. La crisis económica, entendemos que además de modificar, rectificar y reconducir el término de que se cumplan los conceptos de la democracia, hay que reconducir también, digamos, lo que es el Estado, y el Estado debía hacerse un Estado que fuese que esa riqueza que generamos y que se distribuye, que haga una redistribución más eficaz. Digo eficaz y más justa, porque creemos que no es justa. Entonces, por ahí, digamos, es uno de los elementos primeros que creemos que deben de cumplirse, para luego ya empezar a hablar de ese tema de crisis económica. La crisis económica, pues bueno, de repente nos vemos en lo que es todo el mundo, digamos, de la economía libre de mercado, nos vemos sumidos en muchos países, no sé, hay otros emergentes que parece ser que no están inmersos en ello, pero estamos con la misma problemática. ¿Por qué? Porque son cosas que no se usan el sentido común, porque es lógico que llegues a tropezar con esa economía que estás desarrollando. ¿Cómo es posible que se cifre la economía de un país en hacer pues un alto porcentaje de ella basada en la economía del ladrillo? Eso es absurdo. Y ese que decimos que no quiere saber nada de política, ya lo veía venir. Y lo veíamos venir todo. Eso ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, sí. Ahora, ¿qué ocurre?
pues nada, hay que buscarle soluciones a esos temas. Las soluciones no pueden ser parches, como están diciendo. Las soluciones no puede ser que te den un pescado, hay que enseñar a pescar. Quiere decir que consideramos que estas decisiones que ha tomado ahora el gobierno de inyectar dinero público a los municipios para que de alguna manera sea el revulsivo para que esa economía empiece a funcionar, creemos que eso es mentira todo. Va a ser cierto que puedan dar ese dinero, que no entendemos tampoco dónde salen tantos dineros al final para tantas cosas, pero bueno, eso no va a tener no se va a lograr la meta que se persigue, que es lograr un empleo que sea estable. El empleo estable se logra de otra manera, y se logra no por ahora ponernos a arreglar unas calles, darle un dinero a un ayuntamiento para que arregle unas calles o para que hagan una obra pública, no sé qué. Esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? El empleo es más estable cuando se dan soluciones que nosotros estamos diciendo. Para nosotros una vía de salida a la crisis es con los países emergentes y con los países pobres. Y entonces sabemos todos que en Hispanoamérica se han hecho grandes fortunas con los pobres. Quiere decir que nosotros saldríamos de la crisis, este sistema libre de mercado, saldría de la crisis con los pobres. Y esos pobres son esos países que son emergentes, que empiezan ahora a despuntar, que no hemos sido justo con ellos, no hemos sido solidarios, no les hemos ayudado a que saliesen de esa pobreza en la que estaban inmersos. Y sí podremos salir nosotros de esta crisis económica, pero con ellos. Entonces, muy sencillo. Es muy sencillo. Vamos a ver, nosotros ahora cogemos, por ejemplo, cualquier país de la costa oeste africana. Son países, pues bueno, que en muchos de ellos empieza a haber petróleo. Hay petróleo y son países que van a empezar a tirar para arriba. Entonces, tenemos un problema con ellos, que tenemos una inmigración que nos viene en cantidades, que somos el primer receptor porque geográficamente es el punto de entrada. Bien, entonces no es que nosotros no podemos negarnos a que exista ese fenómeno, porque nosotros hemos sido inmigrantes y emigrantes hace muchos años, o sea y no hemos sido bien recibidos. Entonces decimos que con ellos sí podemos vivir, pero tenemos que ser solidarios con ellos y hacer esa redistribución de riqueza, que no solamente hablamos de que se haga internamente en el país, sino solidariamente con otros países. Y entonces viviríamos con ellos, pues muy sencillo. Tú imagínate que se monte ahora ellos tienen necesidades de todo tipo, quiero decir, necesidades de tipo industrial, de todas las actividades que te puedas pensar. Entonces, al ser países que empiezan a desarrollarse, necesitan pues vehículos para desarrollarse. Entonces, nosotros sí que podemos, en España pueden aparecer muchas empresas que se dediquen a venderles automóviles usados, vehículos industriales usados, tractores para el campo, un montón maquinaria para la obra pública, un montón, digo, en ese sector industrial, el resto de las cosas lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues digamos a estas personas hay que formarlos, y en esto hay coincidencia con muchas personas que están pensando y viéndolo de esta manera, digamos formarlos para que en sus países que no vengan aquí que no tengan una profesión, sino formarlos, y mejor sería formarlos en su sitio, y decir, mira, vamos a formarte allí y te vamos a hacer mecánico y tú vas a ser receptor de nuestros productos. Es decir, estamos enseñándole a un hombre a pescar, no a darle un pescado. Y luego, ¿qué ocurre? Pues nada, que le vamos a vender, cuando él pesque, le vamos a vender los aparatos de pesca, le vamos a vender el barco de pesca, vamos a seguir vendiendo no sé qué. Quiere decir que vamos a seguir avanzando y vamos a abrir un mercado. Son unas nuevas vías, unos mercados muy importantes. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros creemos que esa es una de las vías que vemos para salir de esta crisis, una propuesta muy concreta, y que son muchos países. Ya digo, en el caso de la costa oeste africana, pues podemos estar hablando de 300 millones de potencial de clientes. No solamente para España, sino para otros países. Bueno, y luego, por otro lado, y ya entrando un poco, ya casando un poco la crisis económica con la crisis económica financiera, decir que nosotros estamos dispuestos, en el sistema de economía libre de mercado en el que estamos, hay dos factores que influyen, que es el trabajo y el capital. Entonces nosotros creemos que se han cambiado los valores, es decir, que se le está dando más importancia al capital que al trabajo, cuando en realidad tiene más importancia el trabajo que el capital. Y lo tiene pues muy sencillo, porque si uno concibe una idea, va a hacer una empresa, con su esfuerzo, con su trabajo, esa empresa será pequeña, pero con el esfuerzo y con el trabajo logrará conseguir su meta y llegará a tener esa empresa y a consolidarla. Sin embargo, si uno viene con su aportación de capital, aunque tengan concebida la idea, pero ponen el capital, sin el trabajo no consigue nada. Quiere decir que entonces aquí hemos cambiado los papeles. Hay que darle la vuelta a eso, y hay que volver a la idea de que tiene que primar el trabajo. A la petición que están haciendo de fondos públicos, ¿no? Tenía que contestarle a esos blancos, el pueblo español tenía que contestarle, dice, oiga, mire, vamos a contestarle como usted nos contesta a nosotros cuando vamos a pedirle un crédito. Le tenemos que decir que no reúne usted las garantías suficientes para que le demos el crédito. Porque el crédito ese se lo damos los ciudadanos. Que el ciudadano de a pie, quiere decir el pobre. Quiere decir que la economía siempre está basada en base al pobre.
del pobre se hace con el pobre, quiero decir, el de menos recursos es del que se vive. Y entonces nosotros hablamos dar la vuelta a eso. Dar la vuelta. Creemos que tiene que primar el tema del trabajo. Ayer en el Congreso de los Diputados se votó una moción exigiendo la ilegalización de ANV. Rosa Díez presentó esta moción, por primera vez se fracturó esa política antiterrorista de disolver en bloque estos ayuntamientos. ¿Ustedes qué hubieran votado? Nosotros hubiésemos votado efectivamente disolver, acometer el desmantelar esos ayuntamientos de ANV, pero además nosotros es que para el tema del terrorismo tenemos un proyecto muy bonito que llamamos Se Acabó. Entonces nosotros para este proyecto tenemos si el proyecto Basta Ya estaba así, nuestro proyecto es un proyecto mucho más amplio y estamos hablando ya que lo que llaman ellos Basta Ya, nosotros decimos Se Acabó. Y tenemos un proyecto que creemos que puede tener mucha cancha porque además es un proyecto de realidad, porque aquí se habla de hacer, no de escribir. Se pasa la gente escribiendo y diciendo, no, aquí hay que ejecutar, hay que ponerse a hacer las cosas, ¿no? Y entonces nosotros decimos que este proyecto tiene dos partes. Por una parte es un tema de diálogo que nunca lo llevaría el Estado, el Estado no podría dialogar con nadie que mata a otro, sino que le tendría que decir, oye, mira, pasa por la justicia, que ahí es lo que hay, punto. Entonces sí hay que motivar a otros elementos de la sociedad que sí deben de decir algo. Y entre estos elementos de la sociedad está la Iglesia Católica, que en el origen ha sido protectora, o digamos, si no protectora, de alguna manera los tuvo en sus iglesias, eso lo ha sabido de todo el pueblo, que los tuvo cobijados bajo sus faldas. Entonces, a esta iglesia hay que decirle pues que se presente en ese caserío de Mondragón, en donde viven Joseba y Maitechu, y que les diga, oye, vamos a ver, tu religión, porque los vascos tienen una cosa que son muy católicos, entonces le dice, ¿tu religión te dice que mates a alguien? No, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos armando un lío. No soy yo, es mi hijo. Bueno, pues vete diciéndole a tu hijo que no, que el tema no es así, porque ahí va a pasar dos cosas. Que un día va a matar a alguno, cosa que tú no estás de acuerdo porque no te lo permite tu religión, ya que eres católico, y por otro lado, ¿qué ocurre? Que van a traerte un día al hijo muerto. Decimos que se acabó porque hay una hermosa frontera entre Francia y España, que tiene 400 kilómetros y que esos 400 kilómetros es muy fácil de controlar con los medios que existen ahora mismo para que no se hagan los atentados con los coches bomba. Quiere decir que es muy fácil cruzar esa montaña, que cruzas en media hora o poco más, pasaste 20 kilos de explosivos metidos en una mochila, explosivos que has localizado en la zona francesa, que era más fácil, ¿no? Entonces nosotros decimos que controlando eso ya desaparece el coche bomba, porque si no hay el explosivo, malamente vas a hacer el atentado con el coche bomba.